Si pensamos en contenciosos territoriales de España, todos pensamos en Gibraltar, Ceuta y Melilla. Sin embargo, España mantiene otro contencioso con Portugal por unos islotes deshabitados pero muy importantes. Hola a todos, yo soy Carlos Plaza, esto es La Piel de Toro y hoy vamos a hablar de las Islas Salvajes. ¿Qué son y dónde están estas islas? Estas islas son unos islotes deshabitados de unos 3 kilómetros cuadrados, algo menos, en mitad del Atlántico. Están a 165 kilómetros de las Islas Canarias, al norte, y a unos 280 al sur de Madeira. Viven apenas algunos biólogos portugueses, algunos soldados portugueses y muchísimas aves marinas. Pardelas, gaviotas, etc. Estos son sus principales habitantes. Y entonces, ¿por qué son tan importantes estas islas? ¿Y por qué España rebate todavía la soberanía portuguesa de esta zona? Pues bien, la importancia de estas islas para España radica en que Canarias ha estado muy vinculada económicamente a estas islas, ya que es una zona donde los pescadores canarios suelen faenar. ¿Cuál es el contencioso que mantiene España con Portugal por estas islas? Vamos a hacer un poco de historia antes de abordar esta pregunta. Estas islas fueron descubiertas hacia 1402, justo cuando comenzaba la conquista castellana de Canarias. Los castellanos dieron por sentado que formaban parte de Canarias, por tanto no las reclamaron formalmente. Y este fue su error, porque en 1438, Diego Gómez de Sintra, un marinero portugués, muy avispado él, se acercó a las islas, no sabemos si casualmente o de forma deliberada, y las reivindicó para Portugal, ya que nadie las había reclamado formalmente. Él las reclamó para la corona portuguesa. También las bautizó con su actual nombre, Islas Salvajes y Deserta, lo que da una idea de cómo son estos peñones. Desde entonces, tanto España como Portugal tampoco les hicieron mucho caso, aunque Portugal había asumido su soberanía y España mantenía una actividad pesquera en la zona bastante intensa. Ninguna de las dos potencias había poblado estas islas, ya que son prácticamente inhabitables, no tienen agua potable y son muy pequeñas. Los intentos de población habían sido totalmente infructuosos. Y esto, como veremos, es uno de los puntos centrales del contencioso, si están habitadas o no. En 1881, España propone la construcción de un faro en esta zona. Portugal se opone rotundamente, ya que esto supondría reconocer de facto la soberanía española sobre el archipiélago. En 1911, España insiste y Portugal insiste también en el no. Y en 1929, el contraalmirante Gago Coutinho, portugués, dice que estas islas forman parte de Madeira y se acabó el contencioso. Y en 1938, una comisión de derecho marítimo falla a favor de Portugal. España, en plena guerra civil, no puede reclamar este fallo. Desde entonces, como se ve, la soberanía portuguesa, aparte de ser reconocida de jure, ha sido ejercida durante mucho tiempo de facto. Pero España se ha resistido a reconocerla. España, más allá de estas acciones, no ha llevado a cabo una acción diplomática coherente y eficaz a lo largo del tiempo, y cuando lo ha hecho ha sido de forma muy tardía. Y esto lo dice Ángel Ballesteros, un diplomático español. Finalmente, en 1997, España asume la realidad y reconoce la soberanía portuguesa sobre las islas. Y aquí empieza otro conflicto. España reconoce la soberanía sobre las islas, sobre la tierra, no sobre las aguas. Y este es ahora el quid de la cuestión. Este es el actual conflicto que mantienen España y Portugal. ¿Y dónde está el problema? El problema está en que Canarias tiene una relación económica muy estrecha con estos archipiélagos, pues al estar cerca, los pescadores canarios faenan en estas aguas. Y entonces la controversia viene al delimitar la zona económica exclusiva de estas islas. Las normas de derecho internacional público atribuyen una zona de 12 millas como aguas territoriales de los estados y de 200 millas como zona económica exclusiva. Y estas son zonas en las que los estados pueden explotar económicamente las aguas, tanto en superficie como el subsuelo, y esto es muy importante. Pero ¿cuáles son las condiciones para otorgar una zona económica exclusiva de 200 millas? Pues tiene que haber una habitabilidad. Los simples peñones deshabitados no generan esta zona. También tiene que haber una actividad económica continuada. Esto es lo que dice la Convención de Derecho del Mar de 1982. Portugal, por tanto, se ha empeñado en pelear y en demostrar que ha habitado permanentemente estas islas y que mantiene una actividad económica en la zona. De ahí que mantenga continuamente un destacamento militar que rota cada 3 semanas y que también sea visitada por científicos portugueses. Para Portugal esto es habitabilidad. España niega que esto sea una habitabilidad y aquí viene la controversia. Si no se reconoce que estas islas generan zona económica exclusiva para Portugal, la zona económica de ambos países se marcaría por la equidistancia entre Madeira y Canarias.
por tanto las salvajes entrarían dentro de la zona española y los pescadores españoles podrían seguir faenando en estas aguas con total normalidad. Si se reconoce la habitabilidad y que por tanto generan zona económica exclusiva, viene un problema muy grande. La zona económica española se reduce sustancialmente, perjudicando a los pescadores españoles. Pero el problema no solamente es la pesca, es que en estas aguas hay indicios de que puede haber hidrocarburos, puede haber petróleo, también puede haber nódulos de minerales de alto valor, como los que se están descubriendo ahora en Canarias, y esto las hace muy apetecibles. ¿Cuál sería el posible arreglo para este contencioso? Ya hemos visto que son aguas muy ricas y ya hemos visto que ni España ni Portugal parece que vayan a reconocer la zona económica exclusiva del otro. Se han propuesto varios, por ejemplo, una explotación conjunta de los recursos. Eso sería una solución muy satisfactoria para ambas partes. También se ha barajado un condominio, como el que se da en la isla de los Faisanes, es decir, que las aguas estén un tiempo bajo soberanía española y otro tiempo bajo soberanía portuguesa, que se vayan alternando periodos a lo largo del año. O también trazar zonas económicas exclusivas que contemplen a ambos estados. Esto es problemático, ya que ambos estados no solamente no están dispuestos a ceder sus zonas económicas, sino que han propuesto ampliaciones de las zonas que ya tienen. Sin embargo, España y Portugal están siendo pragmáticos y priman sus buenas relaciones y su mucha cooperación por encima de otras consideraciones como este contencioso o como el de Olivenza que ya hemos visto en otro vídeo. Por tanto, parece que el problema de las salvajes entre España y Portugal no se va a resolver a largo plazo, que las dos partes prefieren aparcarlo y dejar de momento las cosas como están y que ya veremos en un futuro, que ahora mismo España y Portugal se llevan muy bien y no quieren enturbiar sus buenas relaciones por estas islas. Si te ha interesado el tema, te invito a ver el vídeo de Olivenza, que también he hecho en este canal, es otro contencioso entre España y Portugal por una ciudad extremeña,